Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a desvelar uno de esos secretos que parecen sacados de una novela turca, pero que esta vez involucra a nuestro querido Can Yaman. Sí, como lo leen, porque el título lo dice todo, la bebé secreta de Can Yaman, el mundo no sabía nada. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de lo que podría ser una noticia que sacude los cimientos de la fama del actor. Y antes de empezar, recuerden, si les gusta lo que ven y quieren estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Empecemos por lo más jugoso. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su físico y sus papeles en series como Erkencikus o Dolunay, es conocido por ser una figura bastante reservada en cuanto a su vida privada. Siempre hemos sabido de sus romances, de sus idas y venidas sentimentales, pero ¿una bebé secreta? Esto sí que es nuevo y si es cierto, cambia por completo la percepción que tenemos de él. La noticia ha estado circulando en algunos círculos, en foros de fans, en pequeños portales de noticias, pero hasta ahora, nada oficial, nada confirmado por el propio Can o por su entorno cercano. Y por eso estamos aquí, para intentar desgranar qué hay de cierto en todo este misterio. Imaginen por un momento. Can Yaman con su agenda apretadísima, viajando constantemente, rodando en un país tras otro. ¿Cómo podría mantener oculta la existencia de un hijo, y más aún, una hija? Es una pregunta que a muchos nos vuela la cabeza. La información, como les decía, es escasa y fragmentada. Hablamos de rumores, de especulaciones, de supuestos allegados que habrían filtrado detalles a medios poco conocidos. Pero, ¿quién es la madre? ¿De dónde viene esta información? ¿Por qué tanto secretismo? Son las preguntas que nos rondan. Una de las teorías que se manejan es que esta relación, y por ende la paternidad, se habría dado en un momento en que Can Yaman no estaba en el ojo del huracán mediático como lo está ahora. Quizás antes de la explosión de su fama internacional, o en un periodo de bajo perfil. Esto, en teoría, facilitaría el mantener ciertas cosas en privado. Sin embargo, Can Yaman, incluso en sus inicios, ya tenía una base de fans considerable en Turquía, y su salto a la fama internacional fue meteórico. Por lo tanto, la ventana de oportunidad para algo tan significativo como una paternidad secreta parece estrecha, a menos que haya habido una discreción extrema por parte de todos los involucrados. Otra posibilidad es que la noticia sea, sencillamente, falsa. En el mundo de la farándula, los rumores infundados son pan de cada día. Las redes sociales y ciertos blogs sensacionalistas a menudo se alimentan de titulares llamativos para generar tráfico, sin importar la veracidad de la información. Y el nombre de Can Yaman, por su popularidad, es un imán para este tipo de noticias. Podría ser una historia inventada para generar controversia o para beneficiarse de la atención que rodea al actor. Pero, ¿y si hay algo de verdad? Si nos ponemos a especular sobre la hipotética madre, las posibilidades son casi infinitas. ¿Sería alguien de su círculo profesional? ¿Una colega actriz, una miembro del equipo de producción? O quizás alguien completamente ajena al mundo del espectáculo, alguien con quien Can Yaman habría buscado mantener una relación fuera de los focos. Si fuera así, entenderíamos un poco mejor el afán por la discreción, buscando proteger a la madre y, sobre todo, a la niña de la presión mediática. Hablemos de la edad de la supuesta bebé. Algunas versiones muy vagas sugieren que podría ser una niña pequeña, quizás de 1 o 2 años. Esto implicaría que la relación y el embarazo habrían ocurrido hace un tiempo, antes de que Can Yaman se consolidara como la estrella global que es hoy. Pero incluso en ese entonces, su presencia ya generaba revuelo. Es difícil imaginar que un embarazo y posterior nacimiento pudieran pasar completamente desapercibidos. La cuestión del mundo no sabía nada, es precisamente lo que añade el toque de intriga a esta historia. Si de verdad existe esta niña y Can Yaman es el padre, el nivel de secretismo es extraordinario. Estamos acostumbrados a que tarde o temprano, algún detalle escape, alguna foto borrosa, algún comentario imprudente, algún paparazzi astuto. Y con alguien tan seguido como Can Yaman, es aún más sorprendente. Esto nos lleva a pensar en dos escenarios: o el secretismo ha sido absoluto y milimétrico, o la noticia es una invención. Si nos basamos en las últimas apariciones públicas de Can Yaman,
o en sus declaraciones recientes, no hay absolutamente ninguna pista que apunte en esta dirección. Él se muestra enfocado en su carrera, en sus proyectos, y ocasionalmente habla de su vida personal en términos generales, sin dar pie a este tipo de especulaciones. A veces incluso se le ha relacionado con otras mujeres, y ninguna de estas relaciones ha desembocado, al menos públicamente, en la noticia de un hijo. ¿Podría ser que esta bebé secreta sea producto de una relación fugaz, tal vez en el extranjero, durante alguno de sus viajes de trabajo? Es una posibilidad. Muchos actores tienen vidas privadas complejas y a veces, las relaciones se dan en circunstancias que no son fáciles de gestionar, especialmente cuando se viaja constantemente. Si Can Yaman hubiera tenido una relación con alguien en otro país, y de esa relación hubiera nacido una hija, el secretismo podría ser una estrategia para evitar complicaciones, ya sea por cuestiones legales, por diferencias culturales, o simplemente por el deseo de mantener esa parte de su vida apartada de la fama. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans, y el público en general. ¿Cómo reaccionaríamos si esto fuera cierto? Por un lado, la sorpresa sería mayúscula. Por otro, muchos seguramente entenderían su deseo de proteger a su hija. La fama puede ser una carga pesada, y para un niño, crecer bajo los reflectores es algo que muchos padres intentan evitar a toda costa. Si Can Yaman ha optado por la discreción, sería por una buena razón, probablemente para salvaguardar la infancia de su hija. Pero volvamos a la fuente de esta información. ¿Dónde nace este rumor? Si navegamos por Internet, encontramos menciones a ello en foros de discusión en turco, en algunos blogs de chismes de poca monta que citan fuentes anónimas. No hay reportes de agencias de noticias consolidadas, ni declaraciones de representantes. Esto, por supuesto, resta credibilidad a la historia. En el mundo del periodismo del espectáculo, la verificación de las fuentes es fundamental. Y en este caso las fuentes parecen ser inexistentes o muy poco fiables. Es importante ser cautelosos con la información que consumimos en Internet, especialmente cuando se trata de la vida privada de personajes públicos. Los rumores, por muy jugosos que suenen, pueden causar daño y generar estrés innecesario. Can Yaman es una figura que genera mucho interés, y es natural que se especule sobre su vida. Pero debemos distinguir entre el interés legítimo por la figura pública y la difusión de rumores sin fundamento. Si pensamos en otros actores de fama mundial, a veces sus vidas privadas se ven envueltas en un halo de misterio. Pero cuando hay un hijo involucrado, la noticia suele salir a la luz, tarde o temprano. Las pruebas de paternidad, los acuerdos legales, o simplemente el deseo de una de las partes de revelar la verdad, acaban por sacarlo todo a la luz. Que en el caso de Can Yaman no haya habido ni un atisbo de ello, es lo que hace que esta historia, cuanto menos, sea peculiar. Podríamos especular sobre un posible plan futuro. Quizás Can Yaman está esperando el momento adecuado para hacer pública esta información, o quizás la madre de la niña aún no está lista para que se sepa. El tiempo dirá si esta historia tiene alguna base real. Lo que sí es cierto es que el título capta la atención de inmediato y nos hace imaginar escenarios dignos de un guión de telenovela. Pero, ¿qué pasaría si la noticia fuera cierta y la revelación se hiciera pública en el futuro? ¿Cómo cambiaría nuestra imagen de Can Yaman? Para muchos el hecho de ser padre, incluso en secreto, podría hacerlo aún más cercano y humano. Mostraría una faceta protectora y responsable. Sin embargo, también podría generar preguntas sobre la transparencia y las razones del secretismo. Es fascinante cómo el mundo del espectáculo puede crear estas narrativas que nos envuelven. Un actor atractivo, una vida privada misteriosa, y de repente, la posibilidad de un hijo secreto que lo cambia todo. Nos hace reflexionar sobre la línea difusa entre la persona pública y la persona privada, y sobre las presiones que enfrentan las celebridades. En resumen, la supuesta bebé secreta de Can Yaman es, por ahora, un rumor más. No hay pruebas concretas ni confirmaciones oficiales que respalden esta información. Lo que sí sabemos es que Can Yaman es una figura de gran interés mediático, y su vida privada siempre estará sujeta a especulaciones. Hemos explorado las diferentes posibilidades, desde la invención hasta un secretismo absoluto por razones de protección. Sin embargo, la falta de fuentes fiables nos obliga a tomar esta noticia con mucha cautela. Y hasta aquí llegamos con este tema tan intrigante. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en los rumores y las especulaciones sobre la vida de Can Yaman. Me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Creen que hay algo de verdad en esta historia? ¿O creen que es solo un rumor más para generar clics? Déjenme sus opiniones en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Antes de que se vayan, si este vídeo les ha parecido interesante y les gustaría ver más contenidos como este, no olviden darle un gran me gusta, irlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.